¿Qué antropología es necesaria para una epistemología de la economía? Hoy sabemos que el ser humano es un ser libre. El rasgo anterior que implica la participación de los fines en lo económico supone la libertad de elegir, porque la economía tiene relación con lo necesario. Se trata de algo necesario que incluye libertad. Adam Smith nació en Escocia el 5 de junio de 1723 y fue el único hijo del segundo matrimonio de Adam Smith, oficial de aduanas, y Margaret Douglas. Poco más se sabe de su infancia, a excepción de que a la edad de 4 años fue raptado por una banda de gitanos, siendo rescatado gracias a la acción de su tío. Me temo que no hubiera sido un buen gitano, comentó John Rae, su principal biógrafo. Más allá de este incidente, la vida de Smith fue singularmente tranquila y su historia es esencialmente la de sus estudios y sus libros. Pese a su importancia para la historia de la ciencia económica, es importante recordar que Smith no era únicamente ni caso principalmente un economista. De hecho, en sus tiempos la economía aún no se había desarrollado como disciplina independiente. Su campo de estudios era la filosofía y dentro del mismo la ética, en cuyo marco incluía la economía como un aspecto particular. La amplitud de sus intereses que abarcaban no solo la economía, ética, filosofía, política y jurisprudencia, sino también literatura antigua y moderna, lingüística, psicología y la historia de la ciencia. Destaca tanto por su variedad como su profundidad analítica. Tomás Malthus, 14 de febrero de 1766, 29 de diciembre de 1834. Fue un erudito británico que, con polémicas teorías, ejerció una notable influencia en ámbitos como la economía, la política y la demografía. Es considerado como uno de los principales autores en el seno de la Escuela de la Economía Clásica. Fue uno de los primeros demógrafos con obras tan importantes como el ensayo sobre el principio de la población de 1798, muchas veces conocido como malthusianismo. En 1792 apoyó las leyes de pobres, que tenían por objetivo dar oportunidades a los más desfavorecidos, escribiendo un opúsculo que no llegó a ver la luz, titulado La Crisis. En 1793 pasó a ser miembro del Jesus College. Además, en 1797 fue ordenado sacerdote de la Iglesia Anglicana. La mayor parte de importancia de Malthus y que lo catapultó a la fama fue el ensayo sobre el principio de la población en lo que afecta al futuro de la sociedad. Años después publicó Principios de Economía Política para su aplicación práctica. En esta obra, Malthus expresa cómo debe ser manejada la economía para incentivar el consumo privado mediante el empleo público. A su juicio, esta es la mejor manera de salir de la crisis financiera, incrementando la demanda para facilitar la dinámica del mercado. Por ende, muchos dicen que estas ideas fueron base de lo que incrementó años después Keynes, con su propia teoría y que ha servido de ayuda para diversos gobiernos. David Ricardo nació el 18 de abril de 1772 en Londres, Reino Unido. Fue un destacado economista inglés coetáneo de Malthus, miembro de la corriente de pensamientos clásicos económicos, uno de los más influyentes junto a Adam Smith. Ricardo se enfrentó a los primeros conflictos del crecimiento industrial que había provocado su definición en la economía como la ciencia que ocupa la distribución del ingreso entre las clases sociales. Se refería a los conflictos surgidos como consecuencia de la revolución industrial. Se dedicó la atención especial a la teoría del valor. Consideró que los valores de los cambios de mercancías venían determinados con la cantidad de trabajo necesario para su producción.
Adam Smith lo consideró exacto en la sociedad primitiva, pero no en aquella en donde la producción de los bienes requería a su vez capital y trabajo. Jean-Baptiste Say, economista y empresario francés nacido en Lyon en 1767 y murió en París en 1832, fue el primer profesor de economía política en Europa continental. En 1827 obtuvo una cátedra de economía política en el Conservatorio de Artes y Oficios. Economía francés de la escuela clásica, seguidor de Adam Smith, aunque con notable originalidad. Su aportación más conocida es llamada Ley de Say, que puede formularse afirmando que toda oferta crea su propia demanda. Fue un economista y un hombre de negocios francés liberal que defendía la competencia libre de comercio y el levantamiento de las restricciones de negocio. Es más conocido por la Ley de Say, también conocida como la Ley de Mercado, lo cual él popularizó. Say fue el primero que declaró lo que ahora se llama Ley de Say. Además, fue uno de los primeros economistas en estudiar el espíritu empresarial y conceptualizó a los empresarios como organizadores y líderes de la economía. Say fue el expositor más conocido de las opiniones de Adam Smith tanto en Europa como en los Estados Unidos, pero no estaba de acuerdo con la teoría del valor derivada del trabajo de Adam Smith. Fue uno de los primeros economistas en darse cuenta de que el valor de un bien deriva de su utilidad por el usuario, no del trabajo utilizado para producirlo. John Stuart Mill nació en Londres un 20 de mayo de 1806. A sus 14 años fue a Francia a realizar sus estudios de filosofía, derecho y sobre todo economía. La base de su formación filosófica fue el utilitarismo de Bentham, entre otros. A pesar de su éxito rotundo, a la edad de 20 años, John sufre una severa y prolongada depresión mental, producto de las exigencias intelectuales de su padre. Obras. En su obra de 1848, Principios de Economía Política, John se hace cargo de las críticas de Comte y reconstruye los fundamentos filosóficos y metodológicos que establecen a la economía política como una disciplina autónoma. En estos principios de economía política, incorporando ideas y respaldo de evidencias en numerosas materias de política económica. Asimismo, en sus principios de economía política, argumenta en contra del crecimiento ilimitado que permite la revolución industrial, por el impacto que éste tiene en el deterioro de la naturaleza. Fue por tanto uno de los primeros medioambientalistas y luchadores por la igualdad de derechos. Mill mostró una cierta inclinación hacia ideas socialistas, sin perder nunca su gran recibimiento de la libertad e incluso los valores religiosos.